empezando por el origen. En 1833 era gobernador de Buenos Aires el general Juan Ramón Balcarce, miembro del Partido Federal. Este estaba escindido en dos facciones, una liderada por el ministro Enrique Martínez, y la otra que eran dirigidos por el exgobernador Juan Manuel de Rosas, que estaba en la Patagonia, liderando una campaña contra ciertos grupos nativoamericanos en el sur. Cuando el enfrentamiento entre ambos grupos llegó a su máximo, la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, agitó a las clases medias y bajas en contra del gobernador Balcarce. Un grupo de comerciantes y otros miembros de las clases medias formaron un club político llamado la Sociedad Popular Restauradora. Sus tareas habituales consistían en realizar reuniones para discutir sobre política, informar de todas las actividades opositoras a Rosas, y realizar manifestaciones en contra de personajes políticos de la oposición, generalmente frente a sus casas, en una versión violenta de lo que hoy se conoce como escraches. En octubre de 1833, estalló la Revolución de los Restauradores, en la que tuvieron papel destacado la acción de un grupo de militares, varios cuerpos de policía, varios grupos de manifestantes de clases bajas, y la Sociedad Popular Restauradora. Tras una semana de enfrentamientos, Balcarce fue obligado a renunciar y fue reemplazado por el general Juan José Viamonte. En las semanas siguientes se produjeron ruidosas manifestaciones por parte de la Sociedad Popular Restauradora. La noche del 29 de abril de 1834, una partida policial no identificada realizó varios disparos sobre las casas de un ministro, y de un diputado provincial, ambos ligados al expresidente Bernardino Rivadavia. En el tiroteo fue muerto por accidente un transeúnte. Si bien Encarnación Ezcurra se adjudicó la autoría intelectual del atentado, esa fue la primera aparición pública de la mazorca. Se trataba de una fuerza de choque, formada por dos cuerpos de policías volantes con muy amplias atribuciones. Sus comandantes eran Ciriaco Cuitiño y Andrés Parra. En los meses siguientes, la mazorca atacó las viviendas de notorios partidarios del gobierno depuesto, y hasta la del embajador francés. Antes de fin de año, muchos de los lomos negros más destacados habían emigrado a Montevideo. Se pasarían a la oposición decidida a Rosas, y se unirían a los unitarios en su lucha contra él a fines de esa década. En 1835, tras una nueva crisis política, fue elegido nuevamente gobernador Juan Manuel de Rosas, y tras un plebiscito abrumadoramente favorable, se le concedió la suma del poder público. La mazorca continuó realizando ataques sobre los opositores. Cualquier posible oposición en la ciudad pasó a ser controlada por la mazorca y, en el campo, los comandantes pudieron actuar sin límites contra toda disidencia unitaria. El Partido Federal no solo no volvió a tolerar disidencias externas, sino que consideró como traición cualquier gesto de independencia frente a Rosas. El origen de la denominación de la organización parapolicial como la mazorca es algo incierto, ya que mazorca es el nombre de la espiga del maíz. Algunas fuentes aseguran que se debía a que sus integrantes estaban muy unidos, como los granos de maíz. Los opositores a Rosas afirmaron que se debía a que la palabra es parecida a la expresión más, horca, argumentando que apretaban al pueblo para suprimir a la oposición unitaria. La versión más difundida asocia su nombre a un poema amenazante publicado en las calles, escrito por el después opositor José Rivera Indate, para publicitar la acción de la Sociedad Popular Restauradora. La hoja estaba encabezada por una imagen de una espiga de maíz, y acá les dejo el texto para los interesados.
En general se interpreta que el marlo vestido de rubia chala, aludía a la persona de Rosas, que era de tez rojiza como el maíz, y de pelo rubio, como la chala de la mazorca. Otra de las interpretaciones de este poema es que la tortura a sus víctimas incluía la introducción de una mazorca de choclo por el recto, causando un terrible dolor. Además de que la canción Mazurca de las Mazorcas, que vendría siendo una especie de himno para esta organización, en los primeros párrafos dice, en sangre de un unitario, empate mi chiripá, pa teñirlo bien de rojo, y a la mazorca adentrar. Saquen sus conclusiones. En los años siguientes, la mazorca pasó lentamente a un segundo plano. Eso no debe entenderse como que no hubo más muertes, sino que el gobierno prefería los fusilamientos a plena luz del día, ejecutados por la policía o el ejército, por orden directa suya, generalmente por escrito. El terror de vejámenes, torturas y asesinatos logró como efecto el exilio forzoso de gran cantidad de opositores al rosismo, y el silenciamiento a la prensa libre adversa a sus políticas. Debido a ello la actividad de la mazorca y de la sociedad decayeron rápidamente. En 1843, desde su exilio forzoso en Montevideo, el antiguo rosista y mazorquero José Rivera Indate escribió la obra Tablas de Sangre, en la que publicó el número de asesinatos cometidos por la mazorca. 480 fueron los que contabilizó. El 1 de junio de 1846, por orden de Rosas, la Sociedad Popular Restauradora fue disuelta oficialmente. Desde entonces, no se volvió a tener noticias de actividades de la mazorca. Sus miembros pasaron a ejercer como simples policías, generalmente de zonas rurales o suburbanas. Luego de la batalla de Caseros, de 1852, que terminó con el régimen rosista, muchos de los integrantes de la mazorca fueron enjuiciados durante 1853. Para eximirlos de culpa, su abogado defensor Marcelino Ugarte, responsabilizó de todos sus actos a Rosas, alegando que en aquellos días nadie podía negarse a obedecer, estableciendo un antecedente a la doctrina de la obediencia debida. Badía y Troncoso fueron los primeros en morir ahorcados, el 12 de octubre, y sus cuerpos sin vida fueron expuestos a la multitud reunida por un período de 4 horas. A finales del mismo mes, la horca terminó con la vida de Fermín Suárez, y su cadáver estuvo colgado por espacio de 6 horas. Ciriaco Cuitiño y Leandro Alén, los líderes, fueron ahorcados en diciembre en la Plaza de la Concepción, cerca de la iglesia del mismo nombre y del cuartel general de la Mazorca, en la actual calle Chacabuco, en el barrio de San Telmo. Otro autor indicó el 29 de octubre de 1853 como la fecha de ambas ejecuciones. Si bien la tradición iniciada por José Rivera Indate agrupó la violencia durante la época de Rosas, sin discriminar entre la mazorca y las fuerzas federales y contabilizando 480 asesinatos, autores posteriores han marcado una diferencia fundamental entre ellas. Según estas investigaciones, las muertes debidas indudablemente a la mazorca fueron aproximadamente unas 20 en 1840 y otras 20, aproximadamente, 2 años más tarde. En cualquier caso, no pasaron de 50. Resumiendo. La Mazorca fue una organización policial que ejerció su acción al servicio de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 1829 a 1832 y 1835 a 1852, que utilizó el terror como instrumento de gobierno. Cabe aclarar que estaba muy asociada a la Sociedad Popular Restauradora, pero era relativamente independiente de esta.
Y recordemos también que mientras la mazorca estaba activa, la Confederación estaba en medio de una guerra civil, o sea que no solo hubo unitarios asesinados por federales, también ocurrió al revés. Es decir, federales asesinados por unitarios, aunque el bando unitario nunca tuvo grupos paramilitares a su disposición.